Hola, buenas tardes. Soy Carlos Daniel Montero, pertenezco a la sede Caribe, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para la materia Teoría Sociológica Clásica. Voy a hablar acerca del capitalismo con referente a tres autores, el señor Max Weber, el señor Karl Marx y el señor Hugh Rosa. El señor Karl Marx consideraba que el capitalismo era la explotación a los trabajadores o a la clase obrera o, como él lo denominaba, al proletariado, y a los medios de producción o las personas ricas le consideraba la burguesía. Marx planteaba que para que la sociedad avanzara, para que pudiéramos tener un equilibrio, debería haber una igualdad social. ¿Cómo se lograba esto? Pues que el proletariado, la clase obrera trabajadora, aboliera el gobierno y fuera esa clase quien tomara el gobierno. No por todo el tiempo, porque se convertiría en una anarquía, pero sí durante el tiempo suficiente para establecer las reglas, condiciones, derechos y deberes para que todos los trabajadores pudieran tener una vida digna en la cual hubiera una igualdad social. Él consideraba que los medios de producción no le deberían de pertenecer ni al Estado ni mucho menos a las personas ricas. Él considera que el capitalismo es un sistema que a la larga va a fracasar por las mismas condiciones que éste ofrece. Por otro lado, el señor Max Weber trata de explicarnos o de plantear por qué el capitalismo se da principalmente en las sociedades protestantes y no porque se originó tal vez en China. Él hace énfasis en la protestante, especialmente en el calvinismo, que es un tipo de religión, de ideología, donde sus dirigentes consideran que para alcanzar la salvación debes tener riquezas. Entre más riquezas tienes, mayor va a ser la posibilidad para tú alcanzar el cielo y alejarte un poco del infierno. ¿Qué pasa? Este tipo de persona o este tipo de ideología conlleva a que estas personas trabajen, acumulen riqueza y vivan de una forma ahorrativa. Lo hacen mucho pero gastan poco, surgiendo, dando paso a lo que conocemos como capitalismo, que es la acumulación de capital. Por otro lado, el señor Hume Rosa, él plantea que el capitalismo es una forma de aceleración social y que solamente nos genera estrés y agotamiento. ¿Por qué? Porque los grandes medios de producción son quienes controlan el avance de la sociedad, porque son quienes dirigen el dinero, son quienes tienen los medios, las máquinas, son quienes tienen todo. Y nosotros solamente hacemos parte de ese proceso y somos manipulados, considera él, dando paso a una aceleración social que al final nos termina afectando porque no nos permite desarrollarnos como personas ni en el ámbito profesional, económico, cultural, político y cualquier aspecto. El señor Karl Marx planteaba que en la sociedad debería haber una igualdad y que esto se lograría si todos los medios de producción son dirigidos por la clase obrera, por el proletariado, y se eliminan las clases sociales. Él con su ideología lo que buscaba era la eliminación de las clases sociales, porque de esta manera, de esta forma, pues todos tendrían las mismas oportunidades de tener una vida digna, una estabilidad económica mucho mejor, lo cual permitiría un mejor desarrollo y un mayor avance en la sociedad. Él apoyaba lo que era el desarrollo tecnológico y todos los aspectos que tendrían que ver con el avance dentro de la sociedad y para el proletariado. Esto respetando normas y deberes porque considera que también es la base de la sociedad, pero dice que la clase obrera es el pilar fundamental para el desarrollo en cualquier campo de la sociedad. Yo considero que hay muchas cosas acertadas, sin embargo, el capitalismo hemos visto que se ha mantenido a lo largo de los años en la mayoría de los países desarrollados, por así decirlo, mientras que lo que planteaba él, que era el socialismo, que era una primera etapa, y él consideraba que para que la etapa final donde todos íbamos a ser iguales, donde habrá igualdad, era el comunismo. Pero hemos visto que este tipo de métodos, este tipo de políticas no ha dado resultado en ninguno de los países en la cual se ha intentado implementar. Tenemos el caso de la Revolución China, tenemos el caso de la Revolución Rusa y el más conocido tal vez el caso de la Revolución Cubana, en el cual se intentó implementar todo esto, pero al final vemos que esto solo genera un poco de pobreza
y que al final los medios de producción se terminan perdiendo y muchas inversiones se terminan perdiendo, y que la clase obrera en un principio tal vez es tratada como él planteaba, pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, los recursos se van agotando, llevando a tal punto a la pobreza. Y es cuando uno se hace la pregunta de por qué hay tanta pobreza, por qué hay tantas personas en la calle, cuando se construyen casas simplemente por el hecho de mantener un precio y esas casas están vacías, porque hay tanta hambruna, cuando del 100% de la comida, el 30% de esta se desperdicia, se bota. El por qué hay tanta pobreza cuando hay demasiado dinero en el mundo, cuando hay demasiados recursos, y pasa esto por el capitalismo que tenemos hoy en día. Sin embargo, los demás tipos de sistemas sociales no han mostrado un resultado, y en la mayoría de las economías locales, globales, siempre existe algo de capitalismo que están y existen las clases sociales, donde el que más tiene es el que genera el trabajo, y pues la clase obrera es la que produce, la que ayuda, sin embargo nunca es remunerada tal cual como se debería hacer. Gracias.